amigos metaleros, espero que se encuentren muy bien y que estén listos, ya que les traigo el review de un disco que llevo esperando pues muchísimo tiempo, prácticamente desde que nací, y ese disco se llama The Fall of Hearts, desde una de mis bandas favoritas de pues todos los chingados tiempos, y estamos hablando obviamente de Katatonia, que nos entrega este nuevo lanzamiento. Hace ya un tiempecito que salió, que lo podemos escuchar, pero pues apenas tuve la oportunidad de hacer este video. Y ya les había hablado de esta banda en el review de October Tide, que si no lo han visto los invito a que lo vean. Y pienso que ya es tiempo de profundizar pues un poquito más con esta banda tan chula. Para empezar, Katatonia es una banda que pues ha tenido muchas variaciones en su estilo, ¿verdad? En un principio tocaban un doom metal bastante pesado, ¿no? De la vieja escuela, con pues, los elementos característicos y normales de este género, ¿no? Que son los riffs pesados, lentos, las voces graves, guturales, guitarras melódicas también bastante lentas, y pues todas esas características normales de este género, ¿verdad? Después comenzaron a tocar un poquito más leve, ¿no? Su disco en que comenzaron a bajar un poquito de la intensidad fue Brave Murder Days, o Brave Murder Day. Ese disco tan bueno de antaño, en donde pues el vocalista Jonas Rense ya no pudo hacer voces guturales y terminó pidiendo ayuda de el vocalista de Opeth, de Michael Ackerfeld, para poder hacer las voces guturales para este disco, y las voces limpias las hacía Jonas Rense. Creo que solamente en Day es donde pasa esto, pero sí se avienta las voces limpias ahí. Después de este disco, el doom metal, la pesadez, terminó desapareciendo de Katatonia y nos entregan un disco bastante relajado, ¿no? Que es un poquito más como algo como rock gótico, como rock depresivo, como raro, ¿no? Un género bastante difícil de explicar, pero que tiene como característica principal la desaparición de las voces guturales, ¿no? Este disco fue Discouraged Ones, en donde pues el doom metal desaparece como tal, y se da esa transición que les comento, un género más alivianado, ¿no? A lo mejor tiene ciertos elementos pesados, pero siempre diluidos con atmósferas oscuras, melódicas y pues bastante chulas, ¿no? Y pues esto generó en esa época que el sonido que estaban manejando fuera bastante innovador, ¿no? De inmediato atrajo la atención de todo el mundo, ya que pues Katatonia no tocaba de esa manera, y pues esto le generó mucha más accesibilidad para poder entrar en otro tipo de espacios, ¿no? Para que otra gente los pudiera escuchar y pudiera admirar sus obras, ¿verdad? Después ocurrió pues esa transición, ¿no? En la que cada vez iban perdiendo más elementos de pesadez y se iban centrando más en la voz limpia, y pues sí se logra enfatizar mucho en las esplendorosas atmósferas que generan, ¿no? Las canciones son muy depresivas, pero al mismo tiempo son bastante chulas, ¿no? Bastante poderosas. Después de este disco, Discouraged Ones, salió uno de mis favoritos, Tonight's Decision, que es, en mi opinión, uno de sus mejores discos, a pesar de que la voz de Rense pues no suena del todo chula, ¿no? Suena bastante a veces como forzada, bastante como que hablada, ¿no? Como que le hace falta cierta entonación. Y así pasaron varios años y el estilo de Katatonia seguía evolucionando hasta que llegó el momento en que Katatonia cambió de nuevo de estilo, y esto pasó con el disco, ¿cómo se llama el marica? The Great Cold Distance, en donde nos mostraban una voz totalmente diferente a lo que habíamos estado escuchando. Desde el disco anterior, Viva Emptiness, nos habíamos
podido percatar de que su estilo estaba como que en el toque, ¿no? Estaban tocando rolas bastante pesadas, bastante, pues sí, diferentes a como habían empezado en This Crushed Ones o Tonight's Decision. Estaban retomando pesadez. Y en The Great Cold Distance siguen con esta dinámica, ¿no? Bastantes rolas pesadas, con una atmósfera característica de catatonia, pero la voz aquí juega el papel más importante, ¿no? Porque cambia radicalmente. Ya no es esa voz que les comentaba en un principio, ¿no? En donde las palabras sonaban más como habladas, como rara, ¿no? No era una voz que tú dijeras, no, pues es una voz entrenada, ¿no? Y aquí cambia totalmente, ¿no? Su voz es totalmente diferente. Se escucha mucho más trabajada, ¿no? Con mucho más cuerpo. Y sobre todo eso, ¿no? Es una voz que ahora sí está bastante bien entrenada y adaptada a la música que se está haciendo. Un disco también bastante chulo. Y pues de ahí siguieron con este mismo esquema. Y salió el disco Night is the New Day, donde siguieron con esta manera de tocar, un poquito diluyendo la pesadez, ¿no? Iba bajando de intensidad la pesadez y se iban generando interludios y partes de canciones mucho más progresivas, con guitarras acústicas, con elementos mucho más melódicos, mucho más memorables en la música, y pues la voz iba mejorando todavía más, ¿no? Cada vez más. Y esta línea es la que han seguido hasta hoy día, ¿no? Después de ese disco salió Dead and Kings, que fue el último disco de estudio hasta la fecha. Y después de ahí el camino de la catatonia parecía haber cambiado totalmente, ¿no? Sacaron una versión acústica de este disco Dead and Kings, y el último álbum que sacaron se llamó Sanctitude, que fue una obra totalmente acústica, un concierto acústico en donde se cantaron pues la gran mayoría de sus éxitos de antaño en versiones acústicas, ¿no? Fue un disco bastante memorable, bastante chingón, un concierto súper poderoso, ¿no? Atmosférico, con mucha energía. Estoy seguro que si no han escuchado tienen que escuchar, ¿no? Porque es una chingada maravilla. Y el camino de la catatonia parecía irse por ese lado, ¿no? Por la música más acústica, por la música más levesona, ¿no? Y así nos dejaron pasar un chingo de tiempo, ¿no? Pero todos pensábamos que ya había valido madre, ¿no? Ya tenía mucho tiempo que no sacaban disco, y hasta hace apenas unos meses anunciaron, ¿no? Que iban a sacar su nuevo material, y la expectativa era fabulosa, ¿no? Todos estábamos esperando el nuevo estilo que nos iban a manejar en este disco, y pues fue la verdad bastante chulo, ya que The Fall of Hearts podemos apreciar la misma línea que seguían en Dead and Kings, con la voz maravillosa, con la atmósfera, con elementos progresivos, pero con cierto toque de pesadez que aún permanece en este lanzamiento, ¿verdad? Otro elemento muy importante es que lo progresivo aumenta, ¿no? O sea, va en chingado aumento. Tienen canciones bastante progre, que incluso le dan un guiño a Opeth. Y muchos dicen, ¿no? Que pues le están copiando a Opeth, le están copiando a Steven Wilson, le están copiando a estas bandas, ¿no? Que están haciendo este tipo de rock desde antes. Pero yo siento que no es así, y lo percibo porque pues son canciones bastante bien logradas, bastante bien hechas, que transmiten muchísimas emociones, y que pues prácticamente son el resultado correcto, ¿no? De lo que se venía haciendo en Catatonia desde hace muchos años. Y me da gusto que se hayan volcado por este tipo de sonido más progresista, ¿no? Las letras, como siempre, son formidables, son pues, bastante depresivas como siempre, pero siempre muy bien hechas, ¿no? Muy bien expresadas. La voz, pues, ¿qué les puedo decir? Está en su apogeo, ¿no? Este carnal Jonas Ramsey tiene una voz pues, magnífica, y lo demuestra con creces en todo este disco. En lo personal es un disco que vale muchísimo la pena escuchar, y que pues sí les va a dar una gran sorpresa a todos aquellos que, como yo, pensábamos que Catatonia se iba a volcar por el sonido acústico, con un sonido mucho más relajado, y que pues terminó siendo diferente, ¿no? Totalmente. Hay canciones bastante relax en este álbum, ¿no? Que nos recuerdan mucho a Dead and Kings,
o a discos más de antaño, pero el contraste es bastante amplio, ¿no? Con los otros discos, digo, con las otras rolas, ¿no? Que también son bastante pesadas, bastante progresivas, como ya les había dicho. Pues en general es un disco que vale muchísimo la pena escuchar y que les recomiendo ampliamente, ¿no? Está totalmente calificado y puestísimo para entrar a los 10 mejores discos de este año. Y pues, como siempre, todo queda en ustedes, ¿no? Su opinión es la más importante. Así que pues escúchenlo, tópenlo y háganse de él, ¿no? Porque vaya que es una obra hermosa que merece muchísimo la pena ser escuchada y que pues estoy seguro que les va a encantar. Y que pues este ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y los invito a que pasen al Facebook de Metal Hair Productions, una página en donde ustedes pueden conseguir discos, pueden conseguir también playeras, pueden conseguir material metalero, ¿no? A un precio accesible, y también pueden conseguir este disco, ¿no? Si ustedes necesitan escuchar The Fall of Hearts con todo su ser y lo quieren en un formato físico, pues lo pueden pedir aquí en Metal Hair Productions y pues serán gente bastante feliz, ¿no? Así como yo lo soy hoy día. Les mando un saludo, mis queridos metaleros, y pues eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.